Les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues es una bendición poder compartir la palabra, hermanos. Mi esposa por ahí daba gracias. Esta semana que terminó, hermanos, en lo personal para mí fue muy complicada, hermanos, muy difícil. Desde hace 8 días, desde un jueves, hermanos, yo empecé a tener por ahí algunos síntomas muy raros, hermanos. Ustedes saben que nosotros tuvimos COVID, entonces comencé a tener unos síntomas y pues uno se empieza a lo mejor a sugestionar, a dejar llevar, y me hice algunas pruebas y no, pues aparentemente todo bien, pero como nosotros tenemos que ir con el neumólogo, hermanos, pues la cita se ha hecho larga, apenas es la semana que entra. Y entonces, pues se nos ocurrió ver los resultados y en mis resultados, hermanos, pues salen, hombre, creo que no tengo 49 años, tengo como 80. En la tomografía sale infinidad de cosas, hermanos, y hubo algo que a mí me impactó, tengo que ser honesto delante del Señor, me impactó y me empezó a lo mejor a causar alguna angustia, hermanos. Y fui con un médico que nos atiende para ir sacando un poquito el tema de la recuperación, y pues con todo esto, hermanos, pues no hay citas y las citas se prolongan. Total, hermanos, que la semana pasada yo dormí poco, yo sentía que me ahogaba, que se me cerraba la garganta, que se me inflamaban los bronquios, y pues no es imaginación, yo así lo sentí, hermanos. Y ha sido una batalla complicada, hermanos. Todavía el día de hoy, yo ahorita, por ejemplo, tengo sueño, me siento cansado, muy cansado. Pero yo creo, hace un rato, hermanos, la palabra que nos compartió nuestro hermano, yo la quiero tomar. Y dice así la palabra ahí en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque muchas veces nosotros pensamos o creemos las cosas, hermanos, pero al final del día Dios es el que tiene todo bajo control. Y han sido días difíciles, hermanos. La verdad es que ahorita me siento bien. No tengo un malestar en mi garganta como en días pasados. Pero ha sido una batalla complicada. Mi esposa, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ella me anima y me dice, es que no tienes nada. Y total, hermanos, que llegó un día muy difícil. Yo sentía que me ahogaba, que se me cerraba mi garganta. Y hablé con el médico que me estaba atendiendo en ese momento y me dice, mira, pues necesito tus estudios para ver qué es lo que tienes, ¿no? Entonces fui y me hice los estudios, hermanos. Yo a mi esposa que cuando llegué me iban a hacer un ultrasonido. Son 6 como consultorios, 6 equipos que tienen ahí. Y abrieron una puerta y en una puerta estaba un doctor. Yo lo vi, yo estaba parado, así como estoy ahorita estaba parado, más o menos hacia allá estaba el doctor y lo vi. Y yo dije, Señor, no, que ese doctor no me atienda, porque yo le vi la cara, no lo vi mal encarado, nada, pero lo vi, a mí me reflejó un hombre profesional, a lo mejor duro, y dije, él me va a decir algo y no quiero que me diga nada. Total, me retrasaron el estudio, yo ya tenía un rato ahí esperando, y se levanta el doctor, Ariel Lara, pase por favor. Yo dije, ay, Señor, ya, pasé con él, hermanos. Y el clásico, ¿por qué le mandaron a hacer? No, pues es que mire, me hicieron una tomografía y en la tomografía parece que tengo por ahí un problema, algo raro en tema de tiroides. Y a ver, acuéstese, ya me acostó, me empezó a revisar y todo. Y tardó, pues yo no sé, hermanos, si lo normal o más, tardó bastante, yo sentí que tardó bastante. Yo quería que acabara aquel estudio, yo quería salirme. Y total, cuando casi acababa me dice, pues mira, y yo dije lo que no quería que me dijera. Pues mira, dice, yo no veo nada mal, que todo está normal,
no hay nada fuera de orden. Me revisó todo, hermano. Yo no veo nada, ¿no? Y ya yo cuando escuché aquellas palabras dije, pues gracias Dios porque tienes propósitos y nos enseñas. No me hicieron ahí estudios de sangre, infinidad de cosas, hermanos. Pero lo que pasa, hermanos, yo lo entiendo así porque mi esposa me exhortaba todos los días, y no sé si a usted le pasa cuando hay enfermedad, como que la enfermedad se nos carga en las noches. No sé por qué en las noches, y pues uno no sabe qué hacer, y con todo lo que uno se vive, y uno ora. Total, hermanos, que llegó el día en que yo ya podía dormir un poco mejor, y ese día, hermanos, ya cuando yo estaba cerrando mis ojos a dormir, empiezo a sentir que me tiembla mi labio. Dije, no puede ser. Luego que me empieza aquí en la frente, dije, no. Luego aquí, y dije, no, pero ahora sí ya no puedo seguir así. Y me levanté y empecé a orar y dije, Señor, no puedo permitir que el enemigo me tenga así, no puedo. Y me la pasé orando, hermanos. Al día siguiente bien. Y así hemos estado, hermanos. Han sido días complicados, han sido días difíciles. Mañana tengo otra consulta. Pero yo declaro en el nombre del Señor que hay sanidad, hermanos. Yo declaro que estos son momentos, como decía el apóstol Pablo, esta breve y momentánea tribulación causa en nosotros un más excelente peso de gloria, hermanos. Y la gloria no es nuestra, hermanos. Nosotros somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea del Señor y no nuestra. Yo les sigo pidiendo que den por nosotros, hermanos, por mi esposa, por su servidor. Han sido días, les digo, muy complicados, pero Dios es bueno, hermanos. Y entonces dije, obviamente uno prepara, yo tenía ahí algunos temas, dije, bueno, que comparto. Yo quiero llevarles, hermanos, a un pasaje que alguna vez compartí. El Señor me dio una enseñanza, pero hoy me la da de una forma diferente. Quiero invitarlo a que vayamos ahí. No sin antes vamos a orar, hermano. Yo le invito a que ponga de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde por tus bendiciones, por tus misericordias, por todo, Señor, lo que tú nos has dado, también por lo que no nos das, te damos gracias. Y Padre, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia y ponemos esta tu palabra, Señor, que sea de bendición, que sea de edificación para nosotros. Señor, que tenga el impacto que debe de tener en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, en nuestra alma. Que, Señor, tú nos des esa paz, que tú nos des ese gozo, Señor. Que, Padre, esas promesas que están ahí en tu Escritura sean para nosotros, que las tomemos, que las podamos llevar a nuestras vidas, Señor, no en nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas, sino que tú seas el que las lleve, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Señor, así como dice tu palabra, Señor, que la paz, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestras mentes. Lo declaramos, Señor, en medio de todo esto que podemos vivir. Padre, si el día de hoy algún de mis hermanos padece también algún tema de enfermedad, si alguien padece alguna situación económica, alguna otra necesidad de otra índole, Padre, lo ponemos delante de ti. Y ponemos tu palabra, Señor, porque creemos que solamente tú puedes hacer la obra, Padre. Reprendemos asimismo al acusador de nuestras almas, todo pensamiento, todo malestar, toda aquella cosa, Señor, que nos pueda causar duda, que nos pueda causar alguna incertidumbre, la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que es tu palabra, Señor, verdad. Declaramos que tu palabra es vida. Declaramos, Señor, que tú eres el Rey y que tú eres el Señor. Y que, Padre, toda la gloria y que toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, tome su lugar. Y hermanos, yo meditaba la palabra y decía, bueno, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué de pronto todo parece que va muy bien y todo cambia? Y yo decía, Señor, pero yo me sentía bien y no es posible que nada más de pronto voy al doctor y ahora me siento muy mal y infinidad de cosas, hermanos. Pero entonces el Señor me lleva a una parte, hermanos, que está ahí en la primera carta del apóstol Pedro.
Lo tenemos, hermanos, en el capítulo 1, la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, hermanos. Y Pedro hace su presentación de su carta y a quién va dirigida. Y comienza a hablar a nuestros hermanos que en este momento él les escribía. Y en medio de de la salutación y de todo lo que el apóstol Pedro comienza a declarar, hermanos, hay una parte que le quiero compartir. Es así el versículo 7, hermanos. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, primera de Pedro 1:7, ¿lo tenemos? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si nosotros leemos un poquito más arriba, hermanos, si nosotros leyéramos desde el 1, Pedro nos explica y dice, se los voy a leer: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Es un saludo que el apóstol hace. Pero ahí les escribe a nuestros hermanos que habían sido expulsados, habían sido sacados de su tierra, había habido alguna persecución seguramente y habían sido dispersos y ellos se encontraban fuera del territorio de Israel. Y luego dice el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, que no envejece, que no pasa, hermanos, es inmarcesible. Reservada, en los cielos para vosotros. O sea, que esta promesa está en los cielos para nosotros, que es la vida eterna, hermanos. Eso es la promesa que el Señor tiene. Y luego dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y a veces esto es lo complicado, hermanos, cuando las pruebas vienen a nuestras vidas. Y hay pruebas de muchas índoles, todos podemos pasar por momentos difíciles, no solamente la sanidad, hermanos. La economía es una de esas pruebas, las pruebas en la familia, en el matrimonio, los hijos, tantas cosas, hermanos, los trabajos, tantas circunstancias que se van presentando. Pero a mí me reconfortaba cuando el Señor a través del apóstol dice que esta prueba es como se prueba el oro, hermanos. Y si lo analizamos, dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, o sea, nuestra fe es más preciosa que el oro. Nosotros sabemos que el oro, pues es el metal, es un metal muy, muy precioso, muy codiciado, muy deseado, y tiene un valor alto entre nosotros, entre el ser humano. Y, por ejemplo, cuando nos casamos, pues algunos traemos nuestra argolla y la mandamos a hacer de oro, porque tiene una representación especial el matrimonio, y así algunas otras joyas que podemos tener, unos aretes, alguna cadena, etcétera. Hay quienes se llegan a hacer hasta incrustaciones en los dientes de oro, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero el oro, su valor no se compara al de nuestra fe. Dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y luego habla del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, el Señor dice, aunque el oro va a tener un fin, es perecedero, y se prueba con el fuego, imagínate la fe. ¿De qué manera tenemos que probar? El Señor nos dice, ¿de qué manera tengo que probar tu fe? Y hermanos, si usted conoce un poco o ha escuchado,
Por ejemplo, el oro, pues, la máxima pureza. Ahora, el oro se prueba con fuego, ¿para qué? Para lograr una pureza, hermanos. La máxima pureza del oro son 24 quilates, y de ahí hacia abajo. Por ejemplo, aquí en México, lo más bajo son 10 quilates, ya después de 10 quilates se considera como no oro, se le llama laminado y tiene otros términos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una pieza de oro se divide en 24 partes, y cuando se fabrica alguna joya o alguna pieza, las 24 partes es oro. Ahora, para llegar a ese oro, se mete a temperaturas, hay otros procesos, pero la más común es a temperaturas muy altas, para que se derrita el metal, hermanos. Y todo lo que no es parte del oro, todo aquel otro metales o aleaciones que puede contener, se separan. Y entonces se va logrando una pureza de oro. Por eso se dice que el de 24 quilates es el más puro. Si usted dice, bueno, yo voy a conseguir uno de 22 quilates, entonces quiere decir que de las 24 partes, 20 son oro y 2 partes son alguna otra aleación. Entonces esa pieza ya no es tan pura. Y si yo quisiera purificar esa pieza, tengo que meterla a un proceso de fuego nuevamente. Y tendría que volverla a derretir y retirar el otro metal o la otra aleación. Entonces, esa es la comparación que el Señor nos pone cuando habla de la fe. Y esto yo siempre lo he meditado, hermanos, cuando nosotros predicamos, cuando tenemos esta posibilidad. Es una responsabilidad muy grande, hermanos, compartir la palabra. Porque cuando alguien pasa y puede ser muy elocuente, puede conocer la palabra, pero por ejemplo alguien puede pasar y hablar de sanidad, pero si nunca ha habido sanidad en su vida, hermanos, es un compromiso tremendo, tremendo. Si alguien pasa y habla de santidad, pero si en nuestra vida no hay santidad, pues es un compromiso tremendo. Si alguien habla y predica de compartir, predicar la palabra, pero no lo ha vivido, son situaciones muy difíciles. Yo me acuerdo de un hermano que alguna vez me compartía y me decía que él estuvo en una reunión. Dice, yo escuché al predicador, dice, no hubieras visto qué predicación. Dice, yo me acerqué al predicador y le dije, oye hermano, pues cuando usted vivió esto, y volteó el predicador y me dijo, no, dice, es que yo nunca he vivido eso. Entonces, ¿cómo es que lo predico? No, pues es un mensaje que yo tengo preparado, pero yo nunca lo he vivido. Entonces, qué importante, hermanos, caminar con el Señor. Qué importante aprender. Cuando yo digo el Señor es mi sanador, saber cuando el Señor es nuestro sanador. Saber, cuando yo digo el Señor es mi proveedor, saber que el Señor es mi proveedor. Cuando yo digo el Señor es mi Padre, saber que el Señor es mi Padre. Cuando yo digo Él es mi consolador, saber que Él es nuestro consolador. Y eso, hermanos, no se logra más que caminando día a día con Él. Y déjeme decirle, hermanos, que tarde o que temprano la fe de cualquiera de nosotros tendrá que ser probada. No importa, a lo mejor mi fe está haciendo una comparación con el oro, estoy a lo mejor en un quilataje de 10. De esos 24, 14 es una aleación y mi fe es un 10. Bueno, el Señor en algún momento tendrá que probar esos 10, esos 24, y quitarle a lo mejor 2 y ponerle otros 2. Pero para eso, pues me tendrá que pasar por un fuego, hermanos. Y eso a veces duele, a veces pesa, a veces es complicado, hermanos. Pero el Señor ahí está. El Señor ahí está, hermanos. El Señor no nos deja, el Señor no nos abandona a pesar de las circunstancias. Y en estos días, precisamente, en medio de todo esto, hermanos, yo me acordaba de una alabanza porque hasta cantar, hermanos, es un compromiso tremendo. Hay una alabanza que a mí siempre me ha gustado, que aquí le hemos compartido, y mi esposa me la recordaba, y yo también, claro, que la meditaba. Y yo me acordaba de algunos años atrás, había un canto muy viejito que a lo mejor algunos se lo saben, que decía, no daré la gloria a nadie más que a ti.
Y en una parte decía, no daré mi canto a nadie más que a ti, no daré mi canto a nadie más, no daré mi canto. Y muchos jóvenes, en aquel entonces, muchos contemporáneos, no la cantaban y dice, bueno, ¿por qué no la cantas? No, dice, porque yo no me puedo comprometer a eso. Entonces, qué importante cuando nosotros cantamos, por eso la palabra nos habla de un culto racional, hermanos. ¿Qué canto? ¿Qué hablo? Y yo me acordaba de ese canto, no importa lo que pueda venir, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. ¿Es cierto? Yo decía, ay, Señor, ayúdanos, porque necesitamos de ti. Ayúdanos porque sin ti no podemos, Señor. Fortalécenos porque sin ti no somos nada, no tenemos nada, hermanos. Y todo esto es parte de la vida del cristiano, hermanos. Todo es algo integral en nuestra vida. Por eso tan necesario y tan importante cuando nosotros servimos al Señor, saber por qué lo hacemos, de qué manera lo hacemos. Y hermanos, yo sé que es un tiempo complicado por lo que estamos viviendo, pero yo quisiera que en un momento más hiciéramos una oración, pusiéramos delante del Señor cada necesidad, cada circunstancia que pueda haber, hermanos. Yo creo que Dios puede hacer la obra. Yo creo que Dios puede hacer, como dice ese salmo, con tremendas cosas. Tú nos contestarás en tu justicia. Pero quiero llevarle a un pasaje que alguna vez ya compartí, hermanos, pero me acordaba y a mí me encanta, y precisamente también es el apóstol Pedro el personaje en este pasaje, y este se encuentra en el Evangelio de Mateo, hermanos. Y si usted escuchó por ahí en estos días lo que compartí, va a decir, el hermano Ariel se volvió a traer su devocional. Pues yo no lo veo así, hermanos, yo más bien digo, tenemos que buscar lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, hay una historia, una narración que hace Mateo. Y precisamente Jesús acababa de hacer un milagro tremendo, hermanos. Él acababa de alimentar a más de, bueno, la escritura dice que eran 5,000 personas, pero solamente los hombres no se contaban, no estaban incluidas las mujeres ni los niños. Entonces imagínense qué cantidad de personas habían sido alimentadas y solamente habían sido alimentados, hermanos, con una cantidad muy pequeña que eran 5 panes y 2 peces, hermanos. Y con eso se había alimentado. Entonces, imagínense aquel momento, aquel milagro que sus apóstoles habían visto, la multitud había podido ser testigo. Imagínense ahí todo ese sentir. Y termina el día, hermanos, y Jesús despide a sus discípulos. Dice, si empezamos a leer a partir del 14:22, usted lo tiene, lo vamos a leer ahí en nombre del Señor. Amén, hermanos. Y dice así la palabra, hermanos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Más o menos Jesús va a la barca como entre eso de las 3, entre 3 y 6 de la mañana, entonces ya era muy, muy avanzado, ya prácticamente iba a amanecer cuando él va a la barca, hermanos.
Y los discípulos pues estaban ahí y se turban porque pues, de pronto ven que alguien va caminando sobre el mar, algo sobrenatural, y comienzan a dar voces tal vez asustados, y Jesús les dice: tranquilos, calmados, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y a veces el Señor así llega a nuestras vidas. A veces hay situaciones que nos turban, hay situaciones que nos preocupan, que nos incomodan, pero el Señor dice: tranquilo, soy yo. En medio de esa situación soy yo. Soy yo el que va a ti. Que Señor, hay escasez, soy yo. Señor, la enfermedad, soy yo. El Señor ahí va. Y entonces, como siempre, Pedro pregunta, exclama Pedro, si usted ve el 28, dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro como que dice: pues, si realmente eres tú, Jesús, si realmente eres tú, permíteme hacer lo mismo que tú haces. Y el Señor se lo concede. Y muchas veces Dios nos usa de estas maneras, hermanos, y Dios nos permite que en su nombre nosotros hagamos grandes prodigios, pongamos nuestras manos y los enfermos sanen, reprendamos a los demonios, oremos, prediquemos su palabra, tantas cosas. Y el Señor nos lo permite, hermanos, para la gloria de su nombre, porque el Señor es el que va en nuestras vidas. Y entonces dice el 29 que el Señor le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, Pedro desciende de la barca y comienza a caminar hacia donde estaba el maestro. ¿Qué pensarían todos los otros 11 que estaban con él? Imagínense. ¿Qué pensaría el mismo Pedro? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría yo si tuviéramos esa oportunidad? Si usted lo analiza, cómo se va desarrollando toda la historia, ellos estaban tranquilos, pero de pronto les turba algo sobrenatural, que es Jesús. Y Pedro dice: yo quiero hacer lo mismo, y lo comienza a hacer. Medítelo en nuestras vidas muchas veces qué es lo que pasa. Pero dice la Escritura, si nosotros comenzamos a ver el 30, dice: pero el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Y comenzó a hundirse, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. A veces, hermanos, esos vientos recios en la vida nos dan temor. Y yo decía, y lo creo, se vale, porque somos seres humanos. Y cuando llega un aviso de algún banco, de algún despacho, pues nos da temor a veces. Cuando llega el resultado de algún análisis, nos da temor. Cuando llega una llamada telefónica, un mensaje, nos da temor. Y son esos vientos que se levantan. Porque, ¿sabe? Pedro andaba caminando, Pedro iba hacia donde estaba el maestro. Imagínese, Pedro seguramente andaba contento, seguramente andaba feliz, seguramente estaba sorprendido de lo que podía hacer en el nombre de Jesús. Y de pronto algo pasa, algo sucede, Pedro se da cuenta que no está solo, sino que a su alrededor hay viento, hay una tempestad. Y entonces dice que tiene temor. Y se comienza a hundir. Y se comienza a hundir Pedro. Y dice que cuando se comienza a hundir, Pedro no se le olvida algo y da voces que dice, diciendo: Señor, sálvame. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Cuando nos comenzamos a hundir, decir: Señor, sálvame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Lo deja? No.
Dice la Escritura, al momento Jesús extendió la mano, lo toma, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A lo mejor el Señor nos va a decir, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero el Señor no nos va a dejar hundir. El Señor dice que lo tomó y lo sacó. ¿Va a venir el cuestionamiento? Seguramente sí. Pero eso es lo que nos ayuda, hermanos, a crecer en el Señor. Eso es lo que cada día nos hace ser mejores para la gloria del Señor. ¿Recuerda? Esta frase la hemos tomado y precisamente David la dijo, yo no le daría al Señor nada que no me haya costado. A veces no entendemos, no meditamos esto, pero lo que nosotros le damos al Señor, y no me refiero a lo material, como siempre lo he dicho, sino a nuestro tiempo, a nuestra vida, tiene un costo, hermanos, tiene un precio. Y el Señor nos va perfeccionando, el Señor nos va limpiando, hermanos. Así como decíamos ese proceso del oro, imagínense las temperaturas, el oro, ese metal, hasta que llega a una excelencia de pureza. Así nuestra fe, hermanos, tiene que ser probada, 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 hasta que llegue a una excelencia, hermanos, nuestra fe. A lo mejor alguien puede venir y decirme, hermano Ariel, tengo un problema así, y yo como el Señor me ha usado, me ha permitido vivir, yo le puedo decir, hermano, inclusive 2 de Corintios, si usted recuerda, no pierde este pasaje de Mateo, ahorita el Señor me recordaba, hermanos, ahí en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, hermanos, ¿lo tenemos? Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios capítulo 1, perdón si no les dije el capítulo, hermanos, capítulo 1, versículo 3. Amén, hermanos. Dice así la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué, hermanos? De toda consolación. Y luego nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, ¿qué, hermanos? También nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Pero me quiero quedar, hermanos, el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? El Señor me consuela, me apapacha y me dice, yo soy tu Padre, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. ¿Pero con qué finalidad? Para que el día de mañana yo, hermanos, yo también pueda consolar al que está en una situación como esa. Imagínense que ahorita yo les dijera, hermanos, yo quiero que oren por mi sanidad, y de pronto dijéramos, pues, ¿qué es eso? Yo nunca he sido sano por el Señor. O hermanos, yo tengo una necesidad de escasez, y de pronto dijéramos, pues, ¿quién sabe? Pues la escasez, yo nunca he tocado a la puerta de... Entonces, digo, a lo mejor hay quienes no lo hemos vivido, hermanos. Pero quienes lo hemos vivido podemos consolar. Ese es el propósito. ¿Se acuerda cuando iniciábamos aquí nuestras reuniones que decíamos que todo lo que hagamos sea para edificación del cuerpo de Cristo? Ese es el propósito, hermanos, edificarnos, crecer en el Señor. Yo me acuerdo también hace ya algunos años, me reunía como con 5 jóvenes, y no me acuerdo del pasaje, pero hay un pasaje donde dice, cuando un miembro se duele, todos se duelen. Entonces de pronto decíamos, ¡ay! Y todos, ¡ay! ¿Por qué? Porque un miembro se duele, pues todos nos dolemos. Y es algo real, hermanos. Si usted está dolido, yo como su hermano, como un miembro en Cristo, pues yo me tengo que doler. Entonces todo esto, hermanos, nos lleva a una unidad como cuerpo de Cristo. Y nos bendice, hermanos, y nos ayuda.
Y como decíamos, le decía que no perdiera ahí su pasaje de Mateo. Entonces, cuando Pedro se hunde, el Señor lo toma y le dice, hombre de poca fe. Pero el Señor no lo deja hundir. El Señor no lo deja que se vaya al fondo. El Señor lo saca, lo toma. Y el Señor, hermanos, no nos va a dejar. Si nosotros buscamos de Dios, si nosotros le clamamos al Señor, Él no va a permitir que nos hundamos. No lo va a permitir, hermanos. No lo va a permitir. ¿Recuerda usted ese pasaje, hermanos? Imagínese usted, yo creo que es complicado, pero cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo, hermanos. Si usted lo lee, si usted lo medita, dice la Escritura que estaba ya por llevar a cabo el sacrificio. Estaba por sacrificar a su hijo, porque Dios así se lo había pedido. Yo no sé qué pasaba por su mente, no sé su sentimiento, pero algo que sí seguramente era una decisión es que Abraham lo iba a hacer, porque Dios se lo había pedido. Y Abraham sentía una responsabilidad, un amor, un compromiso más grande que el amor que le tenía a su hijo por el Señor. Yo no sé lo que es ser padre, pero usted que lo sabe, imagínese que usted tuviera que entregar la vida de su hijo. Pero la enseñanza, hermanos, es como en el momento exacto llegó Dios. En el momento exacto el ángel del Señor estaba ahí. En el momento oportuno. Y así pasa, hermanos. A veces parece que me estoy hundiendo, a veces parece que ya no hay, pero el Señor en el momento exacto me va a sacar. No antes, no después. ¿Por qué? Porque la pureza de mi fe tiene que llegar en ese momento, hermanos. Porque si el Señor me saca antes, tal vez mi fe todavía no alcanza la pureza que Él quiere. Si me saca después, el Señor sabe que va a ser muy tarde. Y la misma palabra nos promete que nosotros no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Entonces el Señor en ese momento lo va a hacer. Y tanto que podemos compartir, hermanos, el Salmo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Qué difícil a veces es guardar ese silencio y esperar en el Señor. Pero déjeme decirle algo más, hermano. Bueno, yo no, la palabra que está ahí en el mismo de Mateo, en el 14, donde estábamos leyendo. Después de que el Señor le pregunta a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? No te ibas a hundir, no te ibas a hundir, Pedro, ¿por qué dudaste? Así muchas veces nosotros, híjole, Señor, es que me van a correr, híjole, Señor, es que sí estoy enfermo, híjole, Señor, es que... Y Dios nos dice, pero ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Pero fíjese la promesa que también nos da esto, hermanos. El 32, y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? ¿Quiénes subieron a la barca, hermanos? Pedro y el Señor. El Señor tenía a Pedro ¿dónde? En el mar, lo tenía tomado. Y dice la Escritura que cuando los dos suben a la barca, ¿viene qué? La calma. Viene la bonanza, se calma todo, se tranquiliza todo. Yo no sé si usted tenga alguna necesidad, hermano. Quiera que ahí donde usted esté podamos hacer una oración en esta tarde casi, hermanos. Tenemos algo de tiempo. Yo quisiera pedirle a mi hermano Alejandro si nos lleva. Yo sé que no podemos hacerlo como en otros tiempos de que pasamos, pero ahí, hermano, ahí si usted tiene alguna situación, no sé cuál puede ser su situación. Bueno, les digo a los jóvenes, si te piensas casar, si quieres casarte, pónselo a Dios también. A los pequeños, tu escuela, ponle toda tu necesidad a Dios. Porque Dios, hermanos, Dios no tiene límites. Y Dios puede hacer grandes cosas en esta hora. Y las va a seguir haciendo, hermanos. Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Si usted quiere levantar sus manos, quiere dedicar este tiempo, yo le invito a mi hermano Ale que si nos lleva en este tiempo de oración, hermanos.
La fe muchas veces es probada, Padre. Pero te alabamos porque ahí estás con nosotros, Señor. Porque ahí está tu mano para levantarnos, Señor, en bendición. Porque ahí está tu presencia para socorrernos y refugiarnos. Porque aunque se levanta la tempestad, es más grande tu amor. Aunque la tierra tiembla, es más poderoso tu poder, Señor. Aunque la ciencia nos podría dictaminar tantas cosas, bendito Dios, en ti encontramos nuestra respuesta. Eres el refugio de tu pueblo, Señor. Eres esa hermosa torre fuerte, Padre, en el cual tu pueblo puede ser levantado en paz, en bendición y en victoria. Eres, Señor, nuestro consolador, y podemos declarar que eres nuestro sanador. Te damos gracias por ello, Señor, por tener cuidado de cada uno de nosotros, por extender tu misericordia, Señor. Tócanos en este hermoso momento, Dios. Por tu llaga hemos sido sanados y curados. Por tu sangre hemos sido limpiados y perdonados. Aleluya. Ahí donde está esa enfermedad, ahí donde está ese dolor, Padre, pon tu mano santa. Unge con tu presencia a los enfermos en estos momentos, Señor. Levanta al caído, poderoso Dios. Envíale fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Aquel que tiene algún dolor, Señor, mitígalo. Aquel que está padeciendo alguna enfermedad por tiempo, Señor, tócalo este hermoso momento, Señor. Que tu unción poderosa ministre esos pulmones, esos páncreas. Que tu poder ministre, Señor, a la varona, Señor. Ministre al varón en estos momentos. Limpia, Señor, esos corazones, esas arterias, Padre. Limpia, Señor, mi Dios, esas gargantas, esas vías respiratorias, ese sistema cardíaco, ponlo sano para gloria tuya, Señor. Restaura riñones, Señor, nervios, tendones, ligamentos, músculos, huesos, coyunturas, cartílagos, Padre, cerebros, ojos, Señor. Pon tu poder, Señor, mi Dios, Padre, en esta mañana, y que tu amor sea el que ministre, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu unción poderosa, Señor, llegue a cada hogar, a cada familia aún no presente, Señor. En el nombre de Jesucristo, consuela a los enlutados, Señor. Consuela, Señor, y levanta a los afligidos. Quita toda carga esta mañana, Señor. Toma las cargas de tu pueblo en tus manos, Señor. Señor, bendice a los ancianitos, Padre, a los que están postrados en cama o andan de pie. Seca y reprende esta pandemia que ha hecho tantos estragos, no solo en tu pueblo, sino a nivel mundial, Señor. Envía misericordia a esos lugares donde hay tanto incendio, donde están esos volcanes lanzando esa lava, Señor. Ahí donde está esa falta de alimentos, Padre, esas largas filas para tomar agua, Señor, para recibir algo de alimento, ten piedad, Señor, de esos lugares que están siendo inundados, Señor, en el nombre de Cristo, de esos lugares donde está temblando, Señor, apiádate, Padre. Que en tu nombre sea reprendida toda obra de las tinieblas, Señor. Que en tu nombre sea reprendida toda fuente de enfermedad, sea rota, sea secada y sea expulsada en el nombre de Jesucristo. Que la unción poderosa de tu Espíritu Santo reine, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu en cada hogar, Señor. En los matrimonios, Padre, pon bendición y un orden. En el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, poderoso Dios. Pon un orden en los jóvenes, en los adolescentes, bendito Dios, en nuestros hermanos, Señor, mi Dios, Padre, que son viudos, en las viudas, en el huérfano, Padre.
Aún apiádate de los presos, de los anexados, Señor. Dios, sana, Señor. Liberta y echa fuera todo cáncer, Señor, toda leucemia, Señor. Toda enfermedad, Señor, en los huesos sea reprendida, Padre, en el nombre de Cristo. Y sobre todo, esos corazones limpios, que se acabe ese corazón opacado, Señor. Ese corazón de poco ánimo, Señor, que se acabe. Que hoy reciba fuerza y fortaleza en el nombre de Cristo. Sana las almas, sana los pensamientos, endereza, Señor, lo torcido y sana lo enfermo. Y siga siendo tu senda para que lo cojo, Padre, no se salga del camino, Padre. Que en el nombre de Jesucristo bendice a tu heredad, Señor. Que cada familia representada y aún las ausentes reciban bendición de lo alto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús creemos en tus misericordias que son nuevas cada mañana. Creemos en tus piedades, creemos en tu amor, creemos en tu presencia, creemos en tu poder, creemos que eres nuestro Dios fuerte y poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Aquí en quien ponemos todo nuestro ser para que tu amor nos levante, para que tu amor nos ministre, para que tu amor nos consuele, para que tu amor nos guarde y nos proteja. Y tu iglesia, solo a ti te demos toda la honra y toda la gloria en todo tiempo y en todo momento. Señor, aumentanos la fe, Señor. Sabemos que va a ser probada, Señor, pero fortalécenos para llegar a la meta. Fortalécenos para seguir adelante en medio de las pruebas y de las luchas. Que tu iglesia siga caminando porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por inclinar a nosotros tu oído, por estar atento a nuestra oración en este lugar. Perdona todo pecado en nuestras vidas. Límpianos, purifícanos y santifícanos. Llénanos de temor y temblor y manténnos en la senda, manténnos en la verdad, en la vida, en el camino. Señor, ayúdanos a llegar a la meta, Señor, en el nombre de Cristo. Y que tu pueblo sea guardado, tu pueblo sea protegido. Aún nuestro hermano Maximino y su familia sean bendecidos. Nuestra hermana Estela sea intervenida con tu poder, Señor. Y todos los que estamos en necesidad salgamos adelante. Sea enfermedad, sea economía, sea familiar, sea lo que sea. En tus manos estamos, porque en ti está la victoria de tu iglesia. En ti está la bendición de tu heredad, Señor. Bendícenos, Padre, en este día. Y que la honra y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea solo dada para ti, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y aleluya, Padre. Gloria a tu nombre, poderoso Dios.